1. Hola a todos los que ya están conectados en nuestro webinar. Como siempre los saluda Paola Casallas, directora de Una Feliz Mente. El día de hoy en nuestro webinar vamos a buscar y preguntar y enseñarles también cómo hablamos de nuestros logros personales. Entonces vamos a dar unos 3 minutos para que se conecten. Mientras tanto me voy a presentar, como les dije, Paola Casallas, y voy a presentar también a Cristina. Cristina Barbosa es coordinadora de relaciones corporativas en Una Feliz Mente. Ella va a estar con nosotros también y la idea de este webinar es que los vamos a hacer como en todos, siempre súper interactivo. Vamos a trabajar, ojalá esperamos mucha participación. Y acá recuerden que en nuestro panel de preguntas y respuestas vamos a tener toda la interacción. Entonces, si tienes una pregunta, me encantaría empezar por las personas que ya están conectados. Acá Nora nos dice buenas tardes. Astrid Camelo, una cliente de nosotros. Hola Astrid, qué gusto verte por acá. Y vamos a hablar un poquito de qué es Una Feliz Mente mientras se conectan. Para los que no saben, Una Feliz Mente es una compañía que tiene un sueño muy lindo y es que quiere que las personas sean felices en su trabajo. ¿Cómo lo logramos? A través de que las personas reconozcan para qué son buenas, qué les gusta hacer y consigamos un empleo, o si decidimos emprender, que también emprendamos un proyecto de acuerdo con nuestros dones y talentos, porque estamos seguros que cuando uno hace lo que le gusta en un trabajo, uno la pasa chévere, la pasa rico y adicional crea mucho valor, y cuando crea valor y disfruta lo que hace, inevitablemente le va bien. Le va bien, le dan reconocimientos y consigue logros, que es lo que vamos a hablar. Laura Villalba también está conectados. Buenas noches a todos, qué gusto verlas de nuevo. Laura, también mucho gusto volver a escucharte aquí en este webinar. Y queremos contarles, para los que han estado súper pendientes, Alejandro, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro webinar. A los que han estado súper pendientes, recuerden que este webinar queda grabado en nuestro canal de YouTube. Como en todos, pues siempre lo vamos a subir a esta plataforma. Entonces, si te gustó mucho, por favor, dile y comparte el video que vamos a estar compartiendo el día de mañana. ¿Cuál es la diferencia entre el video y por qué me tengo que quedar entonces si va a haber un video en YouTube? La diferencia es que en este webinar en vivo, tú puedes hacer preguntas, vamos a estar trabajando, ojalá tengas a mano tu hoja de vida con logros para que puedas trabajarlo acá. Este va a ser yo creo que de los webinars que hemos hecho, el más interactivo con los usuarios. Vamos a dar unas pequeñas pautas teóricas, digámoslo así, para que sepamos qué es un logro, cuál es la diferencia entre una función, y ya vamos a empezar. Entonces, con ustedes los dejo con Cristina Barbosa, y recuerden seguirnos en todas nuestras redes. Vamos a hacer algo súper especial como en todos nuestros webinars también, con @unafelizmente en Instagram y nuestro canal de YouTube. Entonces, para que estén pendientes, y entonces, dando ya inicio y respetando el tiempo de todos nosotros, vamos a dar inicio con Cristina. Cristina, continúa. Buenas noches a todos, qué bueno tenerlos nuevamente aquí con nosotros. Por los comentarios que estoy leyendo en el chat, veo que hay personas que han venido siguiendo nuestras reuniones, nuestros webinars. Me encanta que nosotros podamos de verdad generarles valor, y que cada 15 días que estamos haciendo estas actividades, ustedes nos acompañen. De verdad, eso es muy especial y se los agradecemos a todos. Vemos clientas que han estado con nosotros en asesorías y me parece súper interesante porque nos pueden también compartir sus experiencias en esta parte de la descripción de los logros. Entonces, dando inicio a nuestro webinar de cómo vamos a hablar de los logros profesionales. Es una cosa que muchas veces no lo sabemos. Nosotros con Paola en las asesorías hemos identificado que cuando llegamos a esa parte de la hoja de vida donde cuál ha sido ese aporte que tú has hecho a la empresa, nos cuesta trabajo identificarlo, nos cuesta mucho trabajo, y ese es el diferencial de tu hoja de vida. La hoja de vida, en tu experiencia laboral, lo que más valoran los reclutadores es que se vean los logros, cuál es ese aporte que tú hiciste a la empresa. Porque si tú colocas las funciones,
Pues yo soy una reclutadora, yo sé qué hace un coordinador de seguridad y salud en el trabajo si esa es la vacante que yo estoy buscando, yo sé qué hace un director comercial porque pues tengo claro el perfil. Sin embargo, ¿qué es lo que hace diferente tu hoja de vida? Que muestres cuál fue ese aporte que tú hiciste a esa empresa. Entonces, quisiera que nos fueran comentando en el chat ¿qué logros tienen ustedes? ¿Cómo los tienen en su hoja de vida? Si de pronto la tienen ahí, nos pueden compartir, porque en este ejercicio al final vamos a irles ayudando a ustedes también a redactar cuál es, cómo debe ser ese logro. Pero ¿qué es un logro profesional? Quisiera que nos contaran también ustedes qué piensan que es un logro profesional. Aquí vamos a ver en el chat, Pau, si nos han escrito. Sí, ahí nos están escribiendo. Nos escribió Anónimo, muchas gracias. Jason García, buenas tardes. Joana Johnson, saludos desde Santa Marta, nos ven desde todas las partes del país, qué felicidad. Y Anónimo dice, hoy me maquillé, así que aprovechenme. Entonces, bueno, quisiéramos que nos preguntaran, en este momento, como estamos hablando de un evento, solamente nos vamos a ver las dos en video. Seguramente quisiera que también nos contaran si ustedes quieren de pronto aparecer, quieren participar en un webinar. Bienvenidos, nos encantaría traer expertos y si tienes un tema en el que quisieras hablar, bienvenidos, ese es un formato que estamos haciendo nuevo y si quisiera que nos contaran de pronto logros y acá nos empiezan, un logro son resultados y Santiago Valencia nos dice buenas tardes a todos. Entonces la primera pregunta que tenemos para ustedes es, ¿para usted qué es un logro? O que nos escribas un logro para nosotros empezar a hablar de este tema. Bueno, y un poco orientado a eso que nos contestaron, es un resultado. O sea, nosotros en un cargo tenemos unas funciones y esos logros son los resultados que son muy satisfactorios, algo que yo hago muy bien y que es reconocido y valorado y que le genera valor o le da un aporte a la empresa o a la gestión que yo estoy realizando. También pueden ser identificados como unos indicadores en los cargos generalmente nos miden por algunas funciones o algunos proyectos que tengamos, entonces son indicadores que me ponen y que yo logro hacerlos. Y esto involucra mis habilidades, esas cosas que yo hago bien, eso que se me facilita a mí realizar. Y también involucra mis características personales. Y acá Cris Nora nos está diciendo, un logro es una nueva propuesta para hacer más fáciles los procesos, formatos instructivos y otros. Anónimo nos está diciendo, un logro es medible. Laura Villalba dice, son los alcances que has hecho en tu organización realizando tu labor, aportando a su crecimiento y desarrollo. Ok, bueno, muchísimas gracias por compartir esta información. Ahora vamos a identificar qué no son logros, porque confundimos logros, que son los que debemos destacar en nuestra hoja de vida, con logros como yo soy muy puntual, cumplo con mis funciones, o sea, lo que me ponen, yo lo hago, lo básico. Nunca me han llamado la atención, entonces eso es un logro, porque yo llego tarde todos los días y el logro es que nunca me han echado, todavía sigo en la empresa. Eso puede pensar alguien que es un logro y realmente no lo es. Entonces debemos tener claro e identificar realmente qué es un logro, qué no es un logro, que es algo que es un comportamiento o un mal hábito que yo tengo y que debo mejorar. Y seguramente si yo pongo eso en mi hoja de vida, la reclutadora va a ser la cara que ustedes están viendo en la pantalla, o sea, más o menos va a quedar plop, porque realmente eso no es logro. Y nosotros lo que tenemos que buscar en nuestras hojas de vida, y no solamente en las hojas de vida, sino también en cómo me voy a vender en la entrevista, es venderme de la manera adecuada, de la manera vendedora. Eso es. ¿Qué entonces, cuál es la diferencia entre las funciones que yo hago en un cargo y el logro? Porque ahí es donde tendemos a cambiar o a confundir. En una hoja de vida, y nosotros lo hemos visto en varias hojas de vida que hemos revisado, generalmente las personas colocan el cargo, la empresa, la fecha en la que ha trabajado y coloca la función. Entonces es un chorrero de una lista de funciones de todo lo que hacían.
pero como les decía anteriormente, yo ya sé eso. A mí eso no me da valor y además me gasta una cantidad de espacio en la hoja de vida. Entonces, por eso encontramos hojas de vida de 5 páginas, de 3 páginas y es una persona que es joven y no tiene tampoco una experiencia grande. La cantidad de hojas no hace tu hoja de vida. Lo que hace tu hoja de vida es la información valiosa que tiene, identificando muy bien tu perfil laboral e identificando esos logros, esos aportes que tú has realizado. Y nos cuesta mucho trabajo, les quiero decir, identificar esos logros. Y por eso los confundimos con las funciones. Entonces, logros es eso que yo aporté, eso que yo hice de más, eso que yo hice muy bien y que en algún proyecto ayudé a implementar algún sistema y logré hacer algo diferente que implicó disminución en costos, en tiempos, me reconocieron por eso. Esos son logros. Entonces, por favor, los que tengan en su hoja de vida funciones dentro de la experiencia laboral, por favor, de una vez, quítenla, bórrenla y aprovechen este espacio que tenemos con ustedes para empezar a redactar esos logros vendedores que son los que van a hacer la diferencia en su hoja de vida. Pero ahora, bueno, dale, perdóname, Cris. Ahora también está la diferencia entre vamos a poner logros en la hoja de vida y cómo expresarlos en una entrevista, ¿sí? Porque entonces, por ejemplo, tenemos ejemplos muy claros como el de Alejandro de un logro de lideré 2 proyectos de transformación, se los voy a compartir para todos, un logro súper estructurado de uno de nuestros clientes con la mesa de soporte, con clientes de alto nivel, con el fin de mejorar reportes, disminuyendo costos y hasta ponemos porcentaje. Pero no solamente basta con redactar algo muy bien, sino saberlo explicar en una entrevista. Y hoy nos vamos a enfocar en esas 2 cosas. Vamos a saber cómo identificamos los logros, cómo hablo de ellos en una entrevista y cuál va a ser la diferencia entre el pitch de la entrevista versus el logro que va a aparecer en la hoja de vida. Listo, Cris, continúa. Bueno, entonces aquí lo que vamos a empezar a ver es, bueno, ¿yo cómo identifico los logros? ¿Cómo hago para identificar esos logros que yo hice o que yo aporté en esta empresa? Porque pues la verdad lo que yo hacía pues eran funciones. Y aquí es donde nos cuesta, porque nuestra cultura, la mayoría de nosotros, nos cuesta como sacar pecho y reconocer y decir yo hice esto, yo lo logré. Y recuerden que cuando yo estoy en un proceso de selección y estoy en una entrevista, yo necesito saber cómo venderme. Y el producto que se está vendiendo es usted. Entonces usted, así haya participado con un equipo, con muchas personas en un comité, usted tiene que identificar cuál fue su aporte a ese proyecto o cuál fue su aporte en ese equipo y así saberlo vender. A nosotros nos sorprenden mucho en las asesorías de entrevista cuando logramos que la persona, que nuestro cliente diga, wow, yo no había identificado que eso que yo había hecho había aportado a la empresa de esa manera. Y es hacerle ver, a nosotros nos cuesta reconocer esos logros. Y si yo no los identifico, pues menos los voy a poder vender. Entonces, Pau nos va a explicar cómo van ustedes a identificar esos logros, qué tengo que hacer para identificarlos. Bueno, lo primero es, digamos que logros están muy enfocados a funciones. A veces la gente piensa que el logro es algo por lo que lo reconocieron y sí hace parte de la categoría de logros, pero no es todo. Entonces, por ejemplo, tenemos logros en innovación. Entonces, empecemos a pensar, por ejemplo, si nosotros, acuérdense en el concepto de innovación, es crear algo que cree eficiencias o modificar un proceso que mejore sustancialmente lo que está haciendo antes. Entonces pensemos en innovación, por ejemplo, si aplicamos una nueva herramienta, si hicimos un procedimiento que hizo el trabajo más efectivo y cómo ponerlo, eso ya lo vamos a ver. ¿En qué más podemos ver? Solución de problemas. Entonces, solución de problemas es, usted identificó un problema y lo solucionó, ¿cómo lo hizo? ¿Sí? ¿Cómo identificó el problema y qué herramienta aplicó para la solución? En temas de ahorro, pues digamos que son los más fáciles y los más indicados para personas, por ejemplo, del área contable, del área financiera, es cuánto tiempo o cuánto dinero ahorró con una estrategia fiscal, en fin, con muchas cosas que pueden hacer en temas financieros. En temas, por ejemplo, de... Pau, perdóname, y en ahorro también tienen que ver con ahorro en tiempos.
Totalmente. Entonces, por ejemplo, usted y puede incluso subir y tomar 2 logros. Entonces, en el tema de innovación, usted hizo un procedimiento que disminuyera el tiempo. Entonces, ahí tiene un logro que enfoca en innovación y en ahorro de tiempo. En información, que es otra categoría de logros, es, por ejemplo, si usted produjo un reporte o datos que le permitieron tomar decisiones más rápidas, con más análisis de información. Por ejemplo, los que ahorita tengo que hacer una tabla gigante de Excel y traer un montón de cosas y ahora lo automaticé por un reporte. O creé en Access un formulario y ahora me lo trae más fácil. Ese tipo de cosas puede incluirlos en información y acá también incluye toda la información relevante. No es lo mismo una persona, por ejemplo, de ventas que maneja, que él solamente sabe cuánto vendió, a la persona, el director de ventas que maneja y conoce rentabilidades, costos y que tiene que hacer análisis entre las ventas, la rentabilidad del producto y el costo. Aquí tiene un mayor manejo de la información. Lo mismo de las áreas de talento humano. Si tú, por ejemplo, manejas información de la nómina, cuando uno hace un descriptivo de cargo de acuerdo al nivel de información y confidencialidad, es mayor tu salario. Entonces, eso es un logro, que te hayan dado manejo de recursos. En el tema de productividad, si todo lo que hiciste incrementó las ganancias de la empresa o incrementó la productividad o redujo tiempos, entonces redujo tiempos muertos, ¿no? Por ejemplo, antes nos tocaba esperar a que el área de contabilidad terminara para poder procesar un pago, en el caso de pagaduría. Ahora ya es automático o implementamos un control donde evita que haya una persona haciendo manualmente una verificación y ahora lo hacemos por medio de un sistema. De esta manera usted puede obtener optimizaciones. En ventas, pues tenemos, si usted, por ejemplo, inició una venta, generó un incentivo, realizó una venta importante en dólares o pesos, o también mejoró temas de imagen de la empresa. Gestión de personas, esto es un logro bastante importante y eso nosotros lo que indicamos es que lo ponga en responsabilidad. Siempre nosotros, cuando usted está redactando su hoja de vida y cuando usted está hablando en la entrevista, recomendamos que hable de cuántas personas tenía a cargo, de manera directa e indirecta. Entonces, por ejemplo, yo soy directora y tengo a cargo de manera indirecta a 6 personas y de manera directa a 2. ¿Sí? Y esas 2 me reportan directo, tengo contacto todo el tiempo, pero esas 2 a su vez tienen personas por debajo, ¿sí? Entonces, esto es algo importante porque también habla de su tamaño, del tamaño de su equipo. Y entre más equipo, pues hay más retos por resolver. Y por último, los más fáciles son esos de reconocimiento, si usted recibió algún premio, si hubo algún bono, si hubo una promoción. Entonces, por ejemplo, acá estábamos viendo algunos ejemplos de Lorena Cerquera y de Anónimo. ¿Quién es Anónimo? Me puedes escribir tu nombre. Él escribió: ascenso a la gerencia de cadena de abastecimiento. Siempre nuestras recomendaciones que pongan los logros en pasado. Ascendí. Y cuando hables de este logro, es que me digas por qué ascendiste, ¿sí? No, mira, ascendí porque gracias a mis resultados, yo era director en la cadena de abastecimiento, disminuí los costos de toda la cadena logística, aumenté y generamos y tuve un proyecto que yo lideré y con esto lo que hicimos fue disminuir el costo operativo y aumentar la productividad y el tiempo de entrega de los clientes. Entonces, por eso fui ascendido a la gerencia. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Pau, ahí cuando identificamos los logros deben no ser tan generales, porque cuando encontramos en hojas de vida como el logro fue que reestructuré el área financiera o el logro fue que capacité a un equipo de ventas, ahí queda corto el logro, es muy general. Ahí tengo que identificar y empezar a hacerme preguntas como, ¿y eso para qué sirvió? ¿Y eso cuál fue el resultado que generó? ¿Y cómo hice? Nosotros generalmente cuando empezamos a redactar los logros con nuestros clientes, lo que hacemos es que les hacemos esas preguntas, ¿y cómo lo hiciste? ¿Y eso para qué era? A veces es un poco molesto y a veces la gente se siente como atacada, o sea, ¿por qué me preguntas cómo lo hice, para qué lo hice? Porque yo necesito entender claramente
¿Cuál fue tu aporte a ese proyecto, a eso que tú crees que realmente es un logro, que lo ves como un logro? Y muchas veces nos hemos encontrado en que ese logro que ellos piensan que es, al final es uno mucho más grande, uno mucho más impactante, un logro que de verdad aporta mucho más a la empresa, como mejorar las ventas, mejorar tiempos, mejorar productividad. A nosotros nos cuesta ver eso, entonces nos quedamos chiquitos en la función que nosotros tenemos, o nos vamos muy general y realmente no entramos en ese detalle que necesitamos tener. Ahora bien, importante que hay logros que tenemos logros, pero hay actividades que quisiéramos resaltar en nuestra hoja de vida, pero que no tengo un logro contundente para colocar en la hoja de vida. Eso lo coloco en la parte de responsabilidades de esa experiencia laboral. Entonces yo puedo decir que yo tuve un logro importante, pero hay un tema que yo conozco sobre el tema del módulo de SAP o algún conocimiento en software. Eso lo colocamos en las responsabilidades para que no dejen de poner cosas que son valiosas, importantes y por las cuales a ustedes los pueden encontrar en esas búsquedas de empleo y que se pierda esa información. ¿Cuántos logros deberían ustedes tener en su hoja de vida? Máximo 4, máximo, en esas experiencias que ustedes tienen grandes y que tienen una gran cantidad de logros. Y siempre escojan los logros que son más contundentes, que están orientados a su foco laboral, a su objetivo laboral y que realmente los van a vender más. Pueden tener muchos logros, pero identifiquen cuáles son los más vendedores. Cris, acá muy importante cuando hablamos de logros también uno puede hacer un trabajo excelente con el cliente y estructurarle un logro divino, pero a veces tenemos tantas inseguridades de nuestra gestión que se cae el logro totalmente. Entonces, por ejemplo, voy a leer, Laura Villalba nos dijo, cumplí las metas de ventas del complejo turístico Suana Beach Resort por medio de la información a clientes en los principales centros comerciales de la ciudad en un 50%. Laura, ese está un poco confuso, no entiendo ese 50% de qué es, ¿sí? O sea, entonces ahí tener un poquito más claro, pero vamos a ir con otro. Laura Cerquera rediseña el proceso en el cronograma de trabajo para optimizar la fecha de entrega de las declaraciones y demás actividades del área. ¿Qué proceso? No fuiste clara en el proceso. ¿Qué proceso rediseñaste? Entonces, digamos que hay me gusta, hay que adicionarles qué proceso mejoraste, ¿sí? Pero yo te digo, mira, lo hiciste, rediseñaste y mira lo que optimizaste y cuánto tiempo disminuiste. Pero si no estás segura, si tú dices, no, pero eso no fue importante, pues ¿cómo vas a estar en la entrevista? No, pues sí, yo hice un cambio, hice un cronograma, pues lo único que hice fue un tablero en Excel y ya, y yo le decía a ellos que me entregaran los informes y listo, ese fue el logro. Pues si tú lo hablas así en una entrevista, claramente no se va a emocionar el entrevistador y va a decir, ah, hizo un cuadro y lo puso como un logro. Pero si lo que hiciste fue un cronograma que involucró varias áreas, que tú eras la encargada de hacer el control, el seguimiento, y con eso disminuiste un tiempo importante que le mejora la imagen a la empresa, que hace que los procesos sean más efectivos, pues ahí se convierte en un logro relevante. A veces nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, ¿sí? Porque somos los que estás diciendo tú no eres bueno y te estás diciendo eres mala. Eso es un logro muy tonto. No, usted de lo que habla. Nuestra mente es la que nos está también, digamos, disminuyendo. Entonces, por eso es tan importante que te la creas y por eso traemos esta frase de Ana Romero. Aquí también hay un ejercicio, hay un logro que me da pie para hacer otro comentario, Pau. El de Anónimo, que dice, realicé negociaciones con más de 15 fábricas en el exterior y manejo de más de 50 proveedores nacionales de repuestos, servicios, transporte. ¿Sí? No es claro cuál fue el logro, o sea, eso suena a una función, que realizaste negociaciones. Si tú lo que quieres mostrar es que tienes la experiencia con negociaciones de proveedores nacionales e internacionales, entonces, y no tienes un logro para mostrar, lo puedes colocar en la responsabilidad. Encargado de compras nacionales e internacionales con proveedores de tales países,
Pero si tú lo que quieres mostrar en este logro es que aumentaste el número de los proveedores, la empresa tenía 5 proveedores y cuando tú llegaste lograste aumentarla en un 50%, entonces convierte eso en un porcentaje. Aumenté en un 80% el número de proveedores. ¿Y qué hiciste? ¿Cuáles fueron esas acciones? Y eso es lo que les vamos a mostrar ahora. Listo. Okay. Acá también hay una pregunta. Nos está diciendo, bueno, Alex, es que claro, la debilidad casi siempre en una entrevista es vender los logros. Y cuando te ponen a hablar de, dime, por ejemplo, algo diferencial, pues te están diciendo en otras palabras, dime un logro. Entonces la gente se queda así. Sí, a veces no te van a hacer exactamente la pregunta, dime un logro, te van a hablar de diferenciales, por qué te contrataríamos a ti, y ahí usted meta los logros por todo lado, por eso los debe preparar. Y Anónimo pregunta, ¿es decir que uno lista los logros en general de la carrera, no por cada empleo? No, lo tienes que listar por cada empleo. Por cada empleo, máximo 4 logros y prepararlos. O sea, no solamente es dejarlos en la hoja de vida, sino desglosarlos con la metodología que vamos a ver a continuación. Bueno, y aquí Astrid nos hace una pregunta interesante y es, yo quiero evidenciar en un logro que fue producto del trabajo en equipo. ¿Cómo lo debo redactar? Sería injusto darme el crédito cuando se logró por el soporte de un grupo. Entonces, ahí lo que puedes hacer es empezar el logro diciendo que participaste en la implementación o en el proyecto tal y cuáles fueron tus actividades o tu aporte en ese equipo, ¿sí? No te vas a dar el crédito solamente a ti, dices que participé en ese proyecto y que en actividades dices que realmente fue lo que tú hiciste. Y acá también, Cris, es importante cuando estamos hablando del logro y volvemos a la diapositiva de la creencia, es muchos jefes que son jefes dicen, no, pero es que eso lo hizo mi equipo y entonces yo estoy poniendo que eso es mío. Utilicen adecuadamente los verbos. Dirigí, lideré, coordiné. ¿Sí? Es muy importante en los logros, y ya lo vamos a ver, qué tipo de verbos utilizan. Cuando yo llego y veo un cargo de un recién egresado y me dice, dirigí la planeación estratégica de la compañía y es una compañía gigante, pues yo no le creo. Tal vez él participó en el equipo de planeación y estaba haciendo algunas labores, pero seguramente no hizo la planificación él solo. ¿Sí? Entonces, acá, de acuerdo al cargo, pues entonces van evolucionando. Entonces, los primeros cargos participé, apoyé, asistí, elaboré. En los primeros pasos uno es muy operativo, uno es el que hace, uno elabora, uno crea, uno redacta, ¿sí? Ya en el siguiente paso uno coordina, uno lidera, uno diseña, y ya en los últimos son planeación, verifiqué, coordiné, dirigí, creé, ¿sí? Esos verbos son los que se utilizan según la escala jerárquica. Así. Aquí Laura Villalba nos pregunta que no entiende ese 50% es en ventas. No sé si quedó o no le quedó claro a Laura el comentario del... Entonces, Laura Villalba nos había dicho, voy a devolverme, cumplí metas del complejo turístico Suana Beach Resort por medio de información a clientes en principales centros. Es que si me estás diciendo, entonces sería, entonces cumplí el 50% en ventas, y si me dices el 50%, pues yo digo, o sea, hizo la mitad, ¿sí? Entonces quisiera que nos dijeras mucho más claro, ¿qué es ese 50%? O que hiciste 50% adicional, ese es diferente. Entonces, cumplí o sobrepasé en un 50% las metas asignadas del complejo Suana Beach Resort por medio de el contacto con clientes, porque de información a clientes, pues no es tener la información, sino contactarlos, hacer la labor comercial. ¿Listo? Entonces, listo, pues vamos a seguir. Anónimo también nos pregunta sobre qué tan larga debe ser la hoja de vida. Máximo 2 hojas, Anónimo, debe ser. Y Marlon nos pregunta que si un emprendimiento puede ser un logro.
Eso lo puedes tomar como una experiencia, efectivamente, un emprendimiento es un logro muy grande, pero también tienes que saber cómo redactar ese logro, cómo ponerlo y ponerlo de una manera vendedora en tu hoja de vida. Bueno, entonces ahora vamos a ver, listo, ya identifiqué los logros. ¿Cómo hago para contar? O sea, ¿cómo hago para en una entrevista identificarlo y hablarlo? Porque una cosa es cuando yo voy a mi hoja de vida y redacto, que es un poco lo que les estamos diciendo aquí, y en una entrevista pues necesito venderlo de una manera diferente. ¿Cómo lo hago? Nosotros usamos la metodología STAR. El método STAR es el método que nos ayuda a describir esos logros, a describir situaciones, hasta describir algunas cosas que nos piden en las entrevistas y que no sabemos cómo hacerlo y que nos permite centrarnos y enfocarnos en lo que debe ser, no ponernos a contar la historia, porque a veces nosotros nos ponemos a contar historias, al final el reclutador se cansa, te corta y no terminas contándole realmente cuál fue tu aporte o qué fue lo que hiciste. Esta metodología lo que hace es que te enfoca para que seas mucho más efectivo en la manera como describes tus logros. Primero, la S es de situación. La situación que es, ponga en contexto en donde está usted. Si estaba en una empresa, si estaba en un proyecto, en qué cargo, en qué momento estaba usted. La T es de tarea o de problemática. ¿Cuál era la situación que yo tenía que resolver? ¿Cuál era la tarea que me habían puesto a hacer? ¿O cuál era la dificultad que yo tenía? Acción, aquí es donde nos quedamos cortos en describir la acción. Somos tan generales que contamos la cosa o nos ponemos a contar la historia y nos vamos por las ramas, pero realmente lo más importante de escribir un logro es qué fue lo que yo hice, o sea, cuáles fueron las acciones que yo tomé para resolver esa situación y el resultado. Si es un logro, obviamente el resultado pues debe ser algo bueno que aportó a la empresa. Vamos a hacer un ejemplo de cómo describiríamos nosotros una situación. Entonces, en la situación o tarea yo cuento cuando estaba como coordinadora de bienestar en la empresa, esa es la situación, estoy contextualizando a la persona. La tarea es, debía desarrollar un programa de bienestar y no tenía presupuesto. No tenía presupuesto, o sea, la tarea es, haga un programa de bienestar sin plata. ¿Y yo qué hice? ¿Qué conté? ¿Qué fue lo que generé? No, pues hablé con las cajas de compensación, hablé con el financiero a ver si de alguna manera me daba un dinero por el reciclaje que hacíamos de la planta y que eso me lo dieran a mí para bienestar. Hablé con las ARLs para que me dieran capacitaciones, contacté proveedores de la empresa para que me obsequiaran premios para las diferentes actividades, hablé con el gerente a ver si de alguna manera me podía apoyar, aunque sea para algunas actividades en el año, y el resultado fue que al final del año logré cumplir con un cronograma de actividades gastando cero porque toda la plata me la conseguí, ¿sí? ¿Qué me está mostrando cuando yo redacto o yo muestro un logro de esta manera? Estoy mostrando muchas más cosas. Estoy mostrando que yo tengo impacto e influencia porque logro negociar con los proveedores, logro negociar con la caja de compensación, con las ARLs, logro ir a hablar con el financiero, hablar con el presidente, o sea, tengo ese nivel de relacionamiento para convencerlos a que me den plata para temas que de pronto en las empresas no creían mucho, que coordino actividades y que las ejecuto, que así no manejo un presupuesto, logro conseguir recursos para hacer actividades y mantener el bienestar, que tengo una buena empatía con la gente. Miren toda la cantidad de fortalezas y de habilidades que muestro cuando estoy contando una acción. Entonces, la acción no la puedo dejar de contar, eso es lo más importante de definir los logros. Y al final, pues el resultado es, logramos esto, disminuimos en los tiempos de entrega o aumentamos las ventas, la rentabilidad, siempre cosas positivas. Esa es la manera de contar en una entrevista los logros o las situaciones que me pregunten para que yo pueda enfocadamente
y con la información necesaria venderme y mostrar muchas más fortalezas de las que yo realmente puedo tener o pueda observar la entrevistadora. Bueno, ¿qué nos están preguntando, Pau? ¿Algo? Bueno, acá yo quisiera empezar a hablar, por ejemplo, de los logros que me han dado. Entonces, Anónimo nos dijo, realicé negociaciones con más de 15 fábricas en el exterior y manejo de más de 50 proveedores nacionales de repuestos, servicios y transporte. Me encanta porque está viendo un número y digamos que cuando hablamos en términos de números me está mostrando muchísima gestión. Sería chévere adicionarle un resultado, porque acá estamos hablando de pura gestión y logré, no sé, disminuir costos de producción en un 2%, 3%, o hacer contratos macro, que por ejemplo cuando uno negocia con el exterior, uno puede hacer contratos macro negociando el dólar. Mire, se lo voy a comprar a 3.700, los que negociaron y ahorita el dólar en 3.800 se ahorró un dineral. ¿Listo? Entonces, muy bien. Ojo con las tildes, por ejemplo, tú me enviaste acá, participé, no tiene tilde, en la planeación y ejecución de compras de inventarios, lo mismo, no solamente es como participé, sino que lograste, ¿sí? Y cuando hables es por qué te eligieron a ti, o sea, por qué tú estabas en ese comité, por ejemplo, de inventarios. Desarrollé y ejecuté estrategias de entrega de última milla y distribución nacional. Esto, por ejemplo, no lo entiendo de pronto si es algo en logística, no, si me lo puedes explicar. Y, por ejemplo, acá tienes un montón. Si todo esto está en el último cargo, escoge los mejores y nómbralos y ponlos del más relevante al menos relevante. Entonces, si tú me dices de lo que me enviaste, me gusta el de costos de transporte que son $80,000, o sea, yo lo pondría, si yo soy, por ejemplo, de logística, ¿qué es lo que más le importa a un gerente logístico? Entonces, disminución de costos, cero accidentes y entregas rápidas. Entonces, pondría los que son más importantes. Una forma en que ustedes se pueden guiar es que generalmente las ofertas le piden que maneje inventarios, que coordine personal y que tenga logros demostrados o que tenga experiencia en compras. Entonces, si ya eso le está viendo en la oferta, pues coloque los logros que están en ese énfasis. Ahí, Cris, ¿nos están escribiendo algo más? Estás en silencio. ¿Sí? Aquí ya estoy. Beatriz nos dice, en la entrevista se dicen los logros que se plasman en la hoja de vida o pueden ser otros para dar a conocer. Lo ideal es que des los que tienes en la hoja de vida, que están orientados a tu objetivo laboral y a esa vacante en la que estás. Pero si tienes otros, de pronto que la persona te pregunte algo que no tienes en la hoja de vida y tú tienes el logro, pues lo puedes decir. Lo importante es que lo digas adecuadamente. Alex Chávez nos pregunta, logré reducir el 4% de pronto pagos en facturas a crédito. Nos comparte ese logro. Iván nos dice, logro, implementé herramientas, estructuré el área. Bueno, aquí tenemos varios logros que nos están compartiendo. No sé si avanzamos y después los vamos identificando. Bueno. Sí. Y bueno, acá llega una parte muy emocionante del concurso. Ustedes saben que nosotros, aparte de generar contenido, aparte de enseñarles muchas cosas, aparte de estar haciendo y respondiendo dudas acá, nos gusta siempre entregar un regalo para todos. Hoy el regalo es una guía para que ustedes desarrollen el método STAR y que lo tengan en un cuadrito, en un formato súper claro y también una estructura de los logros que más se utilizan. Si quieres obtener estas dos guías, lo que tienes que hacer es ir a Instagram, seguirnos en Instagram en @unafelizmente y en YouTube. Deben estar suscritos a las dos cuentas, en el canal y también acá. Y también comentar la última publicación donde les preguntamos cuál es su logro más relevante a nivel laboral. Esos pasitos para ganarse estas dos guías. Y ahora sí. Aquí se los acabo de poner en el chat para que sepan cuáles son las condiciones del concurso. Súper. Y entonces ahora sí nos vamos a ir con ejemplos específicos. Acá nosotros desarrollamos un ejemplo de cómo hablaríamos
en una entrevista, cómo desglosamos ese método STAR y qué logro se pondría en la hoja de vida. Porque a veces lo que nos pasa es que nosotros hacemos el ejercicio súper chévere, pero ponemos una carreta, perdónenme la palabra, en la hoja de vida que uno llega y eso parecen unos tratados. O sea, parece que uno estuviera viendo el decreto 1695 del 2020, o sea, es gigante. Entonces, sea conciso en la hoja de vida. Cuide cada palabra, pero ya cuando usted va a hablar, también tiene que ser corto, pero digamos que se puede extender un poquito más. Entonces, Cris, acá vamos a ver el ejemplo. Listo, entonces el ejemplo está durante el proyecto. Recuerden que empezábamos contando la situación, la tarea o problemática, acción y resultado. Entonces, ¿cómo lo voy a contar en una entrevista? Durante el proyecto de implementación del sistema de gestión en Ecopetrol, estoy contextualizando a la persona cuál fue el logro, fui designada como coordinadora. ¿Sí? Esa es la situación, o sea, eso es lo que estaba pasando. ¿Cuál fue la tarea que me dieron o cuál era la problemática que yo tenía? Se me asignó el control del presupuesto en ese momento y yo no tenía ninguna experiencia en el manejo de este tipo de recursos. O sea, yo estaba nuevo en temas de presupuesto y me dieron una responsabilidad muy grande, la cual yo no estaba preparada pues no tenía la experiencia, ¿sí? Hasta ahí voy, en la S de situación estoy contextualizando en dónde estaba y la T de la tarea o la problemática que yo tenía frente a esa situación. ¿Sí? Ahí estoy dando información relevante. ¿Qué sigue? La acción. ¿Qué hice yo? ¿Qué fue lo que yo hice para lograr pasar ese obstáculo, para lograr entender eso? Entonces vamos al siguiente, que ahí está redactado. ¿Qué fue lo que yo hice en eso? Entonces, para lograr lo que hice, solicité ayuda a un director con experiencia. Entonces, fui y busqué a alguien de la empresa y le dije, no conozco de presupuestos, explíqueme, enséñeme lo básico. Entonces, aquí me está mostrando que la persona es recursiva, que la persona no se queda quieta, que la persona no le da pena ir y buscar ayuda a un directivo o a alguien que realmente le pueda aportar y que le ayude. Además de eso, tomó un curso de manejo de presupuestos. Entonces, nada, yo necesito conocer del tema, me voy y busco ahora con todos los cursos que hay gratis, hay mucha información en YouTube gratuita, pues logré, también se metió a hacer un curso de presupuestos. Y tuvo esas dos acciones. Además, realizó un seguimiento detallado de los gastos y estructuró un informe que me alertaba sobre las derivaciones. Mire que hizo 4 acciones. Pidió ayuda, se capacitó, se montó una información de cómo hago el seguimiento detallado para que no se me vayan a gastar más de lo necesario y el informe que me alertaba cuando habían desviaciones. Ahí que me está mostrando además de todo este tema de relacionamiento, que la persona es recursiva, me está mostrando que maneja seguramente Excel, que es una persona que tiene un pensamiento que resuelve problemas y tiene pensamiento crítico, porque además entonces puso un informe para que le estuviera generando alertas y que no tuviera desviaciones, es organizada, es metódica, es una persona que por varias frentes está pendiente para que no vaya a equivocarse y seguramente es una persona orientada al logro. Mire todo lo que yo puedo desarrollar cuando le escucho a una persona que me está contando este logro de esta manera. ¿Y cuál fue el resultado? Gracias a esa gestión logré un ahorro del 10% del gasto, lo cual permitió apoyar gastos adicionales en otros proyectos de la oficina. Esta es la forma como yo lo digo en una entrevista. Yo no voy a colocar este logro así de largo en mi hoja de vida. Lo voy a decir en una entrevista de esta manera. Aquí les estamos explicando la metodología STAR. ¿Para qué? Para que ustedes logren identificar, porque eso es lo más difícil. A nosotros nos cuesta identificar cuál es ese logro y cuáles son esas acciones, la situación, la tarea, acción y el resultado de una manera vendedora, porque lo que yo necesito es venderme en la entrevista. Esta es la manera como yo voy a describir este logro en la entrevista. ¿Cómo lo voy a hacer en mi hoja de vida? Ahí sí lo voy a hacer más chiquito
y lo voy a hacer mucho más concreto. ¿Cómo lo voy a incluir? Entonces, esto que acabo de decirles, yo en la hoja, en la entrevista lo voy a decir como se los dije ahorita, pero en mi hoja de vida, ¿cómo lo voy a colocar? Manejé efectivamente el monto, los 50 millones de pesos de presupuesto. ¿Y qué fue lo que yo hice? Manejar efectivamente ese presupuesto. ¿Cómo lo hice? Realizando el control de los ingresos y de los gastos del proyecto ABC, logrando un ahorro del 10% del gasto. Recuerden que cuando uno va a describir el logro en su hoja de vida, lo que debe hacer es ¿qué hizo? Manejé efectivamente el presupuesto. ¿Cómo lo hizo? Realicé un control de ingresos y de gastos del proyecto. ¿Qué puede pasar? Que en la entrevista la persona te pregunte, ¿y usted cómo lo hizo? Entonces, no, pues yo tenía un programa, utilicé tal software, tales herramientas de proyectos o de gastos y logré disminuir, ahorrar un 10% en el gasto. Eso lo debo tener claro. En el momento en que yo identifico con la metodología STAR este logro, tengo claro cuánto fue que me ahorré, cuánta plata era el presupuesto. Esta es información que yo debo tener clara en el momento de la entrevista porque ya lo he hecho en mi hoja de vida. Entonces, aquí están las dos maneras. Una es para hablar en la entrevista y otra es para describirlo en tu hoja de vida. Totalmente. Y acá le estoy poniendo ya a todos un anuncio, es que sigan 3 pautas. ¿Qué hizo? Verbo en pasado. Manejé, efectivamente, realicé, elaboré. ¿Cómo lo hice? Con verbos en infinitivos, realizando, creando. Entonces, por ejemplo, acá, indagando, formándome, realizando, controlando, ¿sí? Y finalmente también, ¿qué logró? Logrando, logré un 10% y siempre en números. Cuando uno habla en números, en porcentajes, en temas cuantitativos, le da más fuerza a lo que uno está haciendo. No es lo mismo decir, no, yo realicé una tarea, sino cuánto hizo, cuánto disminuyó. Y yo quisiera, Cris, acá empezar a revisar varios ejercicios. Entonces, por ejemplo, acá me gustó mucho un ejemplo. Karen Pérez nos escribe, esos son los logros que tengo registrados en mi hoja de vida. Voy a leer solo uno y es demasiado grande. Dice, mejora del proceso de la práctica del consultorio jurídico y del centro de conciliación, lo cual ha permitido la optimización del proceso y la definición de tiempos de cumplimiento de las tareas acorde a la capacidad del proceso. Ahí yo me perdí como hace una línea. Entonces, lo que le dije ahí es que lo que yo diría es mejora del proceso de prácticas del consultorio jurídico, optimizando los tiempos en un 10%, gracias a la verificación de tareas, ¿sí? O sea, o el logro más corto es optimicé un 30% los tiempos de respuesta del consultorio por medio de la mejora del proceso. O sea, todo lo que dices lo puedes acortar. Pau, a veces funciona poner lo último de primero. Entonces, cuando tú hablas, Karen, de optimicé, disminuí tiempos, entonces disminuí en tanto porcentaje o en tantos días el tiempo de procesamiento, de análisis del consultorio, de lo que se me perdió el logro de lo que estabas colocando. A veces si no les suena, coloquen lo último de primero y ahí se van a dar cuenta que puede funcionar el logro y les queda mucho más vendedor. Ok, ahí hay otros logros, Cris. Creo que ahí está el nuevo, el de Iván. A ver, aquí está Iván. Iván dice, implementé herramientas de gestión en calidad con las cuales aumenté el porcentaje de calidad. Ahí se está repitiendo calidad, en un 82% a un 90%. Aumenté de un 82 a un 90%. Disminución del costo del producto en un 3%, atacando las causas de Pareto. Mira, ahí me quedé perdida. Sí, ojo, que ustedes tienen que hacerle fácil las cosas a la persona que lee la hoja de vida. Recuerden que la hoja de vida, la persona que recibe la hoja de vida tiene muy corto tiempo en verlo. Si yo no se la hago fácil y entendible, no se va a perder. Entonces, este es un logro que no me queda tan claro. Si yo implementaste herramientas, esa es la manera como lo hiciste. Creo que el logro podría ser diferente y es si aumentaste el porcentaje de calidad en cuánto por ciento,
O sea, ahí hay que hacerlo como al revés. Entonces aumenté la calidad de los productos en tanto por ciento. Eso fue lo que hiciste. ¿Cómo lo hiciste? Implementando herramientas de gestión en calidad. Y si son herramientas, no sé, Scrum, si tienen los nombres específicos, mejor, porque recuerda que ese tipo de certificaciones o conocimientos técnicos son los que hacen que te puedan encontrar específicamente con los nombres, porque cuando vamos como reclutadores a buscar a las personas, colocamos, no sé, ingeniero con conocimientos en gestión de calidad en ISO 9000, no sé qué, entonces coloca implementando herramientas o la norma ISO 9000, disminuyendo el costo del producto o dice atacando las causas de Pareto. Eso fue como lo hiciste. Entonces, el logro lo redacto. ¿Qué hice? ¿Cómo lo hice? Mediante estas herramientas, la causa de Pareto. ¿Para qué lo hice? ¿Para qué hacías eso? ¿Eso en qué ayudó a la empresa? Disminuyendo el costo del producto, y cuando disminuyes el costo del producto seguramente hay mejor rentabilidad, entonces mejorando la rentabilidad. Piensen un poquito más grande, piensen, no se queden solamente, es que esa era mi función y ya, pero realmente eso que tú hiciste aportó a algo más grande, tenía un propósito más grande, eso que tú hiciste. Entonces busca realmente más allá y no tengan miedo de decirlo. Es que a veces la gente dice, ay, sí, yo ayudé a mejorar la rentabilidad de la empresa, pero pues esa no era mi función. No, pero lo que tú hiciste aportó a eso grande, a eso más grande, y esa es la manera que ustedes tienen, uno, de identificar sus logros, de poderse vender de una manera diferente, y dos, de verdad, darse cuenta que sí aportaron, que sí aportan algo más grande y no solamente hacer la función que tiene ese cargo. Sí, por ejemplo, le escribí a Iván, puede servir disminuir el logro de un producto en un 3% realizando un análisis promedio de Pareto y optimizando el proceso para disminuir las devoluciones en tanto por ciento. Sí, o sea, ser más claro, porque es que y digamos que entre paréntesis tratas de aclarar algo y se vuelve confuso, ¿sí? Entonces ser un poco más específico. También Anónimo nos está diciendo que está intentando participar en YouTube, pero que no tengo claro en dónde. Veo otros videos. Anónimo, este webinar se graba y mañana se sube a YouTube. No estamos por YouTube directamente, estamos es por este link. Pero si quieres participar, entonces ya les dejé los links de nuestras redes, les dejé el link del canal de YouTube, el link de nuestra cuenta en Instagram, y recuerden comentar la última publicación para participar. Ahí, en esos links pueden inscribirse directamente. Vamos a revisar un último logro y ya con este damos finalizado este webinar. Entonces voy a escoger uno que nos escribieron hace rato. Voy a buscar por acá. Voy a buscar uno que no hemos visto. Un momento, Lorena, Jason, Diana. Diseñé los objetivos estratégicos para la compañía bajo la metodología de Balance Scorecard como base para la estructuración de las evaluaciones de desempeño y el plan estratégico. Mira que acá, claro, los objetivos son importantísimos. Yo creería, o sea, ese me gusta, pondría, diseñé los objetivos estratégicos bajo la metodología del Balance Scorecard para estructurar las evaluaciones de desempeño y para estructurar el 100% de las evaluaciones de desempeño para 300 colaboradores. ¿Sí? O sea, pone un número, ¿sí? O cuántos objetivos. Diseñé 5 objetivos estratégicos para empezar a medir a los 300 colaboradores de la compañía bajo la metodología Balance Scorecard. Podemos ser muchos más específicos. Anónimo, también trabajé durante 27 años en una empresa, ingresé ella como jefe de publicidad, fue promovido al gerente de publicidad y mercado y los últimos 2 años de trabajo me desempeñé como director de operaciones. ¿Estos crecimientos se cuentan como logro? Sí, pero obviamente no los vas a poner así. Entonces yo diría que ascendí a la posición de director de operaciones, pasando desde jefe de publicidad, o sea, pasando por las gerencias y jefaturas del área de publicidad y mercadeo. Eso lo puedes decir, sí, pero súper corto.
Pero mira que ahí Anónimo también nos coloca que él tuvo mucha participación y aporte en mejoras en diferentes áreas. Es mucho más vendedor que tú, si te cambiaron, tuviste todo eso es porque hiciste algo bueno, hiciste muchas cosas buenas para que tuvieras ese desarrollo en la empresa durante 27 años. Acuérdate qué fue lo que hiciste para que avanzaras. Es mucho más contundente un logro que tú digas, mejoré, implementé, participé, apoyé, diseñé, específicamente cosas a que digas que me ascendieron. Yo te preguntaría, ¿por qué te ascendieron? Tuviste que haber hecho muchas cosas buenas y es mucho más vendedor poner un logro en términos de qué fue lo que yo hice para que me ascendieran a solamente escribir que me ascendieron. Ahí es donde nos quedamos cortos en contar nuestros logros y creemos que simplemente por decir que nos ascendieron, eso es lo que va a llamar la atención. Y acuérdense que estamos en un momento laboral donde tenemos que ser diferentes, nos tienen que ver de una manera diferente, tenemos que vendernos diferente. Y es mejor que busques cuáles fueron esos logros, qué fue lo que hiciste diferente para que lograran ascender y no escribir eso. Eso lo puedes comentar en la entrevista, pero en tu hoja de vida coloca logros más contundentes. Y acá importante, y volvemos a la casilla ya de identificar mis logros, acuérdense que ustedes le están hablando a la empresa. Entonces, acá por un momento tenemos que olvidarnos de nosotros, y eso suena extraño, y es, tú tienes que hablar de qué dolores tiene la empresa y cómo tu contratación va a ayudar a aliviar esos dolores. Entonces, ustedes, no, es que yo ascendí, yo he sido una persona muy importante, pues, o sea, eso, pues chévere que ascendieras, pero mira, yo ascendí gracias a que generé tantas ventas. Como jefe de publicidad y gerente de mercadeo, realmente hay ahí escondidos, hay logros muy relevantes. Entonces, hablen en términos de, digamos, de dolor, ¿sí? De esa mejora que ustedes hicieron hacia la empresa, porque la empresa lo va a contratar a usted por lo que ayudó, no por las funciones. O sea, uno tiene funciones en su empresa, pero ahí está el diferencial, y como les decía Cris, que les nombré ese logro que ella hizo en una empresa el año pasado, ¿sí? Realmente hagan un diferencial, ¿sí? Posiblemente ya hubiera dicho, no, es que no me dieron plata, entonces qué pena con las personas, no va a haber, y sacamos un comunicado, este año la compañía por la pandemia COVID no va a hacer ninguna actividad, lo sentimos. O de verdad hacemos cosas, nos inventamos cosas virtuales, o sea, hay muchas cosas que usted puede impactar y puede generar, digamos que logros con base a su recursividad y todas las habilidades que nos contó Cris. Y vamos a terminar con 2 preguntas para terminar a las 7 en punto, y vamos a empezar con Andrea. Dime, Cris, ¿ibas a decir algo? Sí, que es importante para que ustedes identifiquen esos logros, que saquen una lista, hagan una lista de los logros. Nos cuesta trabajo y no estamos acostumbrados. En cada trabajo que ustedes estén, hagan una lista de qué cosas aportaron a esta empresa. Esto no estamos acostumbrados a hacerlo, pero es importante. Y saquen las cifras, los números. Nos encontramos en nuestras asesorías con los clientes, es que, ay, yo no me acuerdo, yo sé que ayudé a disminuir, entonces toca empezar como a identificar, pero si yo tengo claro el número, cuál fue la disminución, mi aporte cuantitativamente, siempre es bueno, es mejor tener logros cuantitativos que logros tan generales. Uno puede hacer un equilibrio, pero es muy importante tener logros cuantitativos. Entonces, vayan sacando la lista, si usted no la tiene en su hoja de vida, haga una lista y no se limite, porque a nosotros a veces somos muy tímidos con eso y no nos damos ese valor de lo que yo hice. Acuérdense, el yo hice, yo logré, yo lo aporté, yo implementé, el yo, como llamamos nosotros, funciona en este momento aquí, en el proceso de selección, entonces necesitamos que lo saquen, porque ustedes son los que se tienen que vender y se tienen que sentir seguros de eso y orgullosos, como la frase, si usted no se lo cree, pues no lo va a creer nadie. Entonces ustedes se tienen que creer que eso lo aportaron, que eso lo hicieron, con las cifras, con los números, con toda la información que necesitan, y con eso ya van a llegar de una manera diferente en con su hoja de vida y en sus procesos de entrevista. Cris, acá Andrea nos pregunta, ¿cómo puedo explicar que mi ascenso
se debe simplemente a que tengo el perfil del cargo y los conocimientos. No te entiendo la pregunta, pero solamente leyendo puedo decir que tú no te la estás creyendo. No se la está Sí, creyendo. porque digo, no, simplemente fue porque tengo el cargo y los conocimientos. No. Cuando siempre que a uno lo contratan, solamente el hecho de entrar a un cargo ya es un mérito, porque un proceso de selección, tú has pasado por personas, has pasado por filtros, entonces así sea, digamos, una ayuda. Si alguien te llamó, un amigo te llamó y te puso en ese cargo es porque vio unas competencias en ti. Entonces, no te entendemos mucho la pregunta, pero creo que hay un tema de manejar de temas de confianza. Y Anónimo nos dice una pregunta técnica. Siendo una persona que habla bastante, es conveniente tomar el manera honesta y respetuosa, dejar que la persona que está entrevistando, realizando la entrevista, lleve totalmente el control de esta. Tienen que ser concisos, porque cuando yo me quedo, o sea, usted puede encontrar muchos tipos de personas en las entrevistas, entonces digamos que es como yo, que hablo un montón y que a mí me tienen que decir por interno, Gina, ya vamos 1 hora. Entonces, si yo me hablo y hablo en la entrevista y el entrevistador también habla un montón y hacemos una plática súper chévere y él tiene una serie de 20 preguntas, termina y en media hora se da cuenta que ha tocado solamente 2, pues él le puede decir, ay, tan chévere, muchas gracias, tú le pareciste genial, pero no se cumplió el objetivo de la entrevista. Entonces, conciso, la idea es que usted prepare todas las entrevistas, pero sea conciso y que obviamente deje hablar esto. Una entrevista es una conversación. Escucho, respondo. Escucho, respondo. Cris. Y hay un comentario para Anónimo es, si tú ya sabes que hablas mucho, como lo estás escribiendo, utiliza la metodología STAR, conciso, situación, tarea, acción y resultado para todo lo que puedas hacer. Si tú sientes que estás contando historias, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, cuando veo que me empiezan a contar la historia, yo lo paro y cambio, paso a la otra pregunta. Entonces, te puedes quedar corto en contar algo valiosísimo para el proceso simplemente porque te pusiste a contar la historia. Entonces, no, o sea, tienes que medir los tiempos, tienes que saber cómo puedes, dentro de qué tiempo puedes manejar la información, porque si no, cansas al entrevistador. Listo, Cris. Bueno, y finalmente tenemos que hacer un poquito de publicidad. Como es simplemente, acá les queremos mostrar, para los que no nos conocen, hacemos procesos de hojas de vida y hacemos todo un proceso de transición laboral. El proceso de creación de hoja de vida no es solamente sentarnos a hacer un documento, sino como lo estamos haciendo con ustedes, es un proceso de empoderamiento con la persona y de hacerle ver qué logros ha hecho. Eso no saben, aquí Astrid, nuestras clientes que están acá pueden dar fe de que hay que apoyarse muchísimo en el estar, hay que reconocer esos logros y hay que empoderarse. Si tú no tienes, o sea, yo te puedo estructurar el mejor logro, pero si tú no te la crees, no vas a lograr ese resultado porque al final la entrevista es eso que tú estás demostrando que tú has hecho. Y si tú no te la crees y por dentro la vocecita te está diciendo, eres mala, eso no lo has hecho, pues simplemente no vas a llevar un buen resultado. Entonces, es una sesión simplemente de 60 minutos, vamos a redactar la hoja de vida, crear unos logros y bien lindos, las hojas de vida se hacen con diseño, si lo quieres de pronto como estas últimas hojas de vida que han visto, o una hoja de vida mucho más organizada en Word, pero obviamente muy bonita, y unos formatos que damos para enviar las hojas de vida por correo y que puedas estructurar siempre que envíes un documento de una forma muy especial para que el entrevistador, para que destaques en el proceso. Así que muchísimas gracias a todos. Cris, si quieres dar las últimas comentarios de los clientes y los dejamos con los datos de contacto. Recuerden participar siguiéndonos en Una Felizmente en Instagram y en YouTube y comentando la última publicación. Bueno, esperamos que estén participando en la guía, de verdad. Esto es lo que yo siento que le cuesta mucho trabajo a la gente, redactar sus logros. Y más que redactarlos, primero entender cuáles son esos logros e identificarlos. Entonces, aprovechen, participen en el concurso. Si no les interesa participar en el concurso, ya saben que tenemos una asesoría donde nos sentamos y hacemos este ejercicio personalizado y por allá rebuscamos por todos lados realmente cuáles son esos logros y
y de verdad que es muy especial porque las personas van a una sesión pensando que solamente es redactar la hoja de vida y ya, y resulta que se dan cuenta de muchas más cosas y salen súper empoderados porque se dan cuenta de logros y de aportes que ellos han hecho a las empresas que no habían caído en cuenta. Entonces, bueno, Anónimo aquí nos pregunta que si está aspirando a un cargo de liderazgo, ¿qué es lo más importante que debería exponer teniendo como base que no ha tenido experiencia como jefe, es decir, con un equipo fijo? Bueno, ahí digamos que no vas a tener un logro que muestre que tienes esa experiencia en el equipo, pero puedes, si has participado en proyectos donde has liderado algún comité, eso también puede mostrarse como liderazgo y puedes describir si no tienes un logro, lo puedes describir en tu responsabilidad. Recuerda que dijimos en la responsabilidad del cargo, puedes en un texto corto colocar eso que has realizado, así no tengas un logro contundente para colocarlo dentro de los logros. Bueno, chicos, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por permitirnos aportarles valor a ustedes, a esa búsqueda de trabajo o simplemente a empoderarse de que ustedes se den cuenta de que son buenos en muchas cosas y créanlo ustedes para que se lo crean otras personas. Muchísimas gracias y espero que tengan una feliz noche y nos vemos dentro de 15 días en nuestro próximo webinar. Todos súper agendados y cuéntenle a sus amigos conocidos todo lo que estamos haciendo. Un abrazo de parte del equipo de Felizmente. Toma un pantallazo acá si quieres más información y también puedes buscarnos por la página web. Un abrazo para todos. Bueno, Chao. chao. Gracias a todos por sus comentarios. Bye. Listo. Muchísimas gracias a todos por sus aportes. Muy, muy chévere.